Oportunidad para hablar de los procesos eleccionarios, el financiamiento de los partidos políticos, el fortalecimiento de la democracia y, en síntesis, el futuro de la política. Por eso se encuentra con nosotros Julia Pomares, directora ejecutiva del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPEC. Bienvenida, Julia, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Bueno, Julia, estamos hablando justamente de elecciones. En los últimos años se habló de reforma política, el presidente Macri la presentó hace 2 años, unificar elecciones, sacar las primarias, boleta única, voto electrónico. Vamos a volver a votar y nada de eso cambió. ¿Qué pasó? Exactamente, nada de eso cambió. Va a haber 2 cambios en realidad que no estaban en esa agenda, pero que el Congreso aprobó en estos años. Uno es la paridad en las listas legislativas, donde va a tener que haber un varón, una mujer en todas las listas en el Congreso, a diputados y a senadores nacionales. Y después otra cosa que creo que es importante, que es que el debate presidencial, que tuvimos el primero en la historia de la Argentina en el 2015. Ahora es obligatorio por ley. Esos 2 cambios son 2 cambios que vamos a estrenar en estas elecciones presidenciales, pero que no forman parte de una agenda muy ambiciosa que este gobierno se planteó al inicio y, como vos bien decías, al día de hoy es una agenda que no se va a implementar porque nada de eso aún se pudo aprobar en el Congreso. ¿Y por qué no se aprueba en el Congreso? Digamos, ¿hay algún sector que lo traba? ¿Todos tienen algo para decir? ¿No sale porque nadie tiene interés en que salga? Todas las reformas electorales siempre son difíciles de que salgan. La Argentina en general ha tenido varias reformas, pero son reformas que requieren mayorías más amplias que las otras leyes y donde la política se autorregula. Claro. No le pone una regulación a otro sector, sino a sí misma, y eso todos sabemos que es lo más difícil. Y en este caso está siendo muy difícil en un tema, por ejemplo, como vos mencionabas, como el financiamiento de la política, que además es muy sensible, que hemos tenido desde el caso de los cuadernos de Centeno, donde hubo vinculación al tema de financiamiento de la política, hasta el caso si no tiene que ver con un solo partido, digamos, que toca a todos toda la por igual. Política, y que además cualquier caso que hay que después queda sin resolver afecta a la credibilidad de toda la política, por lo cual además tiene una consecuencia muy importante y, como vimos en otros países, con una consecuencia que puede ser muy grave para el sistema. ¿Y algún país lo pudo resolver de una buena manera? ¿No? Es una muy buena pregunta. Hay en todos los países del mundo, te diría, o en gran parte de los países, problemas con el dinero en la política. Es el tema quizás más difícil. Es un tema que trae tensiones. Desde Estados Unidos, con cuánto cuestan las campañas, ¿no? Que son las campañas quizás las más caras del mundo, hasta países donde no hay ninguna regulación. Lo que tiene la Argentina único, te diría, o quizás de los países, pocos países tienen, es una distancia enorme entre lo que dice la ley y lo que sucede en la práctica. Hay un estudio que muestra la brecha entre la teoría y la práctica. Lo que siempre pasa muchas veces en la Argentina, que la ley está pero no se cumple, digamos. O sea, que no hace falta hacer una ley, sino cumplirla. Exactamente. Hay cosas que en la ley hoy que tenemos es perfectible, pero hay cosas que hoy funcionan y que deberían funcionar porque la ley no es una mala ley, pero hay otras cosas que sí deberían cambiar, como por ejemplo algo que para quienes escuchan y ven desde otros países parece algo de otro siglo, que es hoy en la Argentina una campaña electoral se puede financiar 100% en efectivo de forma legal, es decir, más allá del financiamiento ilegal que en muchos países hay un financiamiento que hay que controlar. Que no se puede justificar. Exactamente, que no se puede justificar. El financiamiento que está legal, permitido en la Argentina, es un financiamiento que puede hacerse legalmente todo en efectivo. Y hoy sabemos lo que implica... lo poco que se puede seguir el origen de esos fondos en efectivo. La poca trazabilidad de esos recursos, y eso es también lo que explica que, por ejemplo, no podamos saber en muchos casos quién financia la política y quién financia a un determinado candidato, qué intereses están atrás de eso, ¿no? Y justamente con el tema del financiamiento, ¿quién controla los partidos políticos? ¿Se los controla puertas adentro? ¿Se autocontrolan? Hay primero una falla que sí creo que es legal, que es, nosotros tenemos una legislación que hace que los controles lleguen tarde. Los controles llegan se empiezan a poner en marcha 90 días después de terminada la elección. Así cuando ya votamos. Ya está todo consumado. Exactamente, cuando ya no podemos decidir si cambiamos nuestro voto o no, porque vemos que determinado, sector financia a un candidato o un partido. Eso es algo que hoy, además, con las tecnologías, pensar que no se puede controlar online, en línea, quién financia y cuánto se gastó y en qué, es algo que fácilmente hoy podría cambiarse con la tecnología, y eso hoy podría hacerse. Y no pasa. Y no pasa, exactamente. Claro.
Vos recién me hablabas de la ley de paridad, justamente, y hubo anteriormente una ley de cupo femenino, y venimos de un 2018 donde las mujeres fueron muy protagonistas con sus denuncias y demás. ¿Cuál es el rol hoy de la mujer en la política? Teniendo en cuenta que en otros ámbitos ha tenido mucha exposición. ¿En la política qué pasa con las mujeres? Mira, yo te diría que en la política, al menos en la Argentina, ¿no? En la política hoy la mujer tiene más visibilidad y más espacio que tiene, por ejemplo, en el sector privado o en los sindicatos o mismo en el sector académico, de las dirigencias de la Argentina, de la dirigencia política hoy, por el cupo femenino y por lo que eso tuvo también de consecuencias y de cambios. Hoy hay muchas, si uno mira, además los liderazgos, ¿no? En la política, en el sector privado, en los sindicatos, uno ve muchas más mujeres hoy en la política que en otros sectores. Pero hasta hace poco teníamos varias presidentas en la región y hoy no hay una sola presidenta. Eso es cierto, pero sí te diría que hoy la región ha tenido un cambio, al menos en los legislativos, ¿no? Que ahí está el tema que hoy nosotros vamos a tener paridad en las listas, pero tenemos muy pocos ministras mujeres, ¿no? Tanto en las provincias como en la nación, y eso es algo... ¿Y funcionan estas paridades? O, digamos, esto de que se imponga que tenga que haber uno y uno, ¿funcionan? ¿No son lo ideal, pero sirven para que se empiecen a adecuar? ¿Cómo lo evaluas? Mira, lo que está probado, y te diría que hay 99,9, está completamente probado, es que los cupos y la ley de cupo en la Argentina y en otros países tuvo el impacto de permitir que haya más mujeres que asuman lugares que antes no tenían. Es decir, que abre espacios. Que eso sea la solución única al problema, creo que está claro que no. Pero al menos ha funcionado. Que ha funcionado, sí, que ha funcionado sin dudas. Que además después eso tiene que venir aparejado de otras cosas, que por ejemplo, para que una mujer pueda ocupar espacios tiene que haber políticas de cuidado, tiene que haber muchas cosas que hacen a su rol de madre, a su rol de cuidadora, ¿no? De adultos mayores, de niños. Pero sí, la verdad que la evidencia es bastante clara en que la ley de cupo ha funcionado. Veremos cómo funciona la ley de paridad. Creo que siempre las primeras elecciones, cuando se estrena una ley, tiene la complejidad de la primera implementación. Pero bueno, es lo que pasa. Exactamente. Y hablando un poco de la política, ya saliendo un poco más de la Argentina, estamos ante varios liderazgos muy personalistas. Bolsonaro en Brasil, Donald Trump, Maduro en Venezuela, distintos rasgos ideológicos, pero personalidades muy fuertes. ¿Cómo influye eso en la manera en que se discute y que se hace política en la región, en el mundo, en los países? Mira, ¿sabes que yo pienso que hace unos años, cuando decían, bueno, las tecnologías y cómo van a cambiar la política, decíamos, bueno, ahora que va a haber tantos sistemas, ¿no? tecnológicos, va a haber cada vez menos liderazgos personalistas y vamos a tener más máquinas, sistemas impersonales, y como vos bien decís, claramente estamos en una situación muy distinta a eso. Creo que hay un cambio, una transición, te diría, que estamos viendo hacia dónde va, cuántos de estos liderazgos son rasgos que llegaron para quedarse, porque en este caso tenemos liderazgos personalistas, pero además combinados con el uso de las nuevas tecnologías. Claro, ¿no? Te iba a preguntar justamente sobre eso, digamos, cómo inciden las nuevas tecnologías en la gente, en los votantes, digamos. Hace unos años estaba el acto político, la gente que iba lo escuchaba, después aparecieron los políticos en la televisión contando sus ideas. Los últimos ni siquiera pasan por la televisión, redes sociales, 140 caracteres en Twitter, un poquito más, y no hay mucha profundidad, digamos, no se sabe exactamente qué es lo que proponen. ¿Cómo modifica eso la política o la institucionalidad, digamos? Hablábamos recién de la ley de financiamiento de la política. Nosotros, nuestra ley dice cómo se hacen las campañas en la radio y en la televisión, y no dice nada de qué ocurre en las redes sociales. No hay veda en las redes sociales. Y cómo se regula si, por ejemplo, hay una campaña en WhatsApp, como hubo en Brasil, donde se propagan noticias falsas a través de WhatsApp o de otros... de cualquier otro medio electrónico. Claramente hoy lo que tenemos es la vieja política, bueno, algunas cosas que tienen que ver con la vieja política, con la nueva política, en distintos maridajes, y hoy vemos como las redes sociales polarizan, en realidad refuerzan la polarización que ya hay en muchos países, pero que claramente la refuerzan, ¿no? Es como que le tiraran más leña al fuego. Claro. ¿Y la gente demanda, no quiere meterse, le alcanza con alguna declaración corta por alguna red social? ¿Cómo es la reacción de los votantes ante esta nueva manera de hacer política? Sí, creo que hay algo que todavía desconocemos, que es como esa nueva forma de informarse que tienen los votantes impacta a la hora
de informarse sobre las candidaturas, ¿no? Y creo que sabemos bastante mejor que las personas no leen solamente el diario a la mañana, sino que están todo el día empapadas de noticias porque están mirando redes sociales, porque están siguiendo lo que le dice un amigo por WhatsApp que leyó, ¿no? Como que las noticias están mucho más presentes todo el tiempo, pero no sabemos cómo eso impacta en las campañas y que no tengo dudas de que es distinta la manera que hoy uno se informa de sus candidatos o de una elección y cómo se hace para entonces poner reglas claras en eso, Claro. ¿no? Por último, te traigo Dale. nuevamente a Argentina para saber cómo evaluarías la calidad institucional en general, el acceso a la información pública, cómo estamos en Argentina en comparación a la región, ese tema. La ley de acceso a la información pública es creo que uno de los grandes logros de estos últimos 3 años en términos de calidad institucional. Fue una ley, bueno, nosotros en CIPEC venimos impulsando una ley así desde que se creó la institución hace 18 años. Es una ley muy... no estaba en la Argentina y hay muchos otros países hoy que tienen una legislación. Lo que hoy nos falta en términos de acceso a la información es la demanda, ¿no? Crear esa demanda de la información, que se use la ley. Claro, que la gente insista. Exacto, y que además esa información que se provea sea para rendir cuentas, ¿no? Nosotros lo que promovemos mucho en CIPEC es que la información que se provee del Estado sea información que sea usada para que el Estado le rinda cuentas a sus ciudadanos, que no importa, no es cualquier tipo de información, es información que pueda ser rendición de cuentas a la ciudadanía, y eso creo que hay mucho camino por hacer. Hay muy poca evaluación de políticas públicas en Argentina, muy poco seguimiento de cuánto de lo que se compromete un Estado es lo que realmente le da a la ciudadanía. Bueno, veremos cómo sigue todos estos temas. Un año de elecciones es bueno para poder hablar de este tema. Muchísimas gracias, Julia Pomares, por estar con nosotros, directora ejecutiva de CIPEC. Y mientras tanto, en el resto de Sudamérica también están pasando cosas. Y en Perú, las bancadas de Fuerza Popular y del APRA no concurrieron a la Junta de Portavoces que tiene como finalidad